Grábate bien. Una ofensa a un semejante, una ofensa a un esposo, a una esposa, a un papá, a un hijo, a un hermano, una ofensa que hacemos unos a los otros es el resultado de las ofensas que nos hacemos a nosotros mismos. Nos estamos ofendiendo a nosotros mismos, estamos mal en nuestra relación con nosotros mismos y eso mal que estamos con nosotros mismos lo proyectamos con las personas que nos rodean. Pero también una ofensa hacia mí mismo es el resultado de estar ofendiendo a Dios, de estar ofendiendo la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Entonces, si ya desde que nosotros no hacemos caso a obedecer a Dios y a seguir sus instrucciones, desde ahí se descompone todo. Pero ahí está el origen. Y si eso se arregla, entonces se va a arreglar todo lo demás. ¿Cuántos creen que así es? Entonces es importante entenderlo. Por eso vimos que si tu hermano peca contra ti, pues ve y háblale a él solo. Si no te escucha, pues lleva unos 2 testigos. Si no los escucha, pues entonces dilo a la iglesia. Y si no, pues tenlo por una persona que no conoce del amor de Dios. Y vimos muchos protocolos acerca de esto. Pero, ¿qué pasaría si nosotros decidimos vencer esas ofensas y decidimos hacer caso a lo que Dios dice, ponernos de acuerdo? Vamos a descubrir el poder que tiene el estar de acuerdo, porque la Biblia dice que si 2 o 3 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecho. Y cuando la Biblia dice ponernos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, nos está diciendo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. O sea, el cielo dice amén a lo que nosotros aquí en la tierra atamos. Pero también el cielo dice amén a lo que nosotros decidimos desatar. ¿Qué hay que desatar? Mira, pregúntate esto, pensando en la voluntad de Dios, porque nunca, cuando te pidan una opinión, nunca debes pensar principalmente en tu propia voluntad. No, piensa en la voluntad de Dios. Así debemos acostumbrarnos los hijos de Dios. ¿Sabes por qué debemos acostumbrarnos los hijos de Dios a pensar en la voluntad de Dios? Porque ya no vivimos nosotros, ya no vivimos para nosotros. Pablo lo dijo así, ya no vivo yo. En otras palabras, es como si alguien me dijera, a ver, ¿tú qué es lo que realmente quieres? ¿Tú cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus deseos? Yo le diría, bueno, está bien que me preguntes lo que yo quiero, está bien que me preguntes cuál es mi voluntad, está bien que me preguntes qué es lo que yo quiero, pero eso sale sobrando comparado con la voluntad de Dios, porque lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis propósitos, Pablo dijo, los tengo por basura, por ganar la excelencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Yo ya no vivo, o sea, ya no es lo que yo piense, lo que yo quiera, lo que yo me imagine. Ahora Cristo vive en mí y debes pensar siempre en cuál es la voluntad de Dios. Entonces, pensando en la voluntad de Dios, ¿qué deberías dejar avanzar en tu vida? ¿Qué deberías dejar avanzar en tu matrimonio? ¿Qué deberías dejar avanzar en tu familia? ¿Qué deberías dejar avanzar en tu trabajo, en tu vida cotidiana? ¿Qué deberías dejar avanzar? Es decir, ¿qué deberías permitir o inclusive promover? Decir, esto es necesario promoverlo, que se haga, que se lleve a cabo, que la gente lo entienda y que pueda ser parte de mi vida. O también, por otro lado, ¿qué deberías en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo? ¿Qué deberías prohibir? ¿Qué deberías retener? ¿Qué deberías no permitir y por lo tanto no promover? ¿Por qué? Porque lo que tú permitas será permitido en el cielo y lo que tú prohíbas será prohibido en el cielo. Ese es el poder del acuerdo. Y si lo hacemos en acuerdo, el cielo dice amén a todo lo que hagamos en su nombre. En su nombre, no por causa de mi voluntad, sino por causa de la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hoy quiero, hablando de este equipo, hablando del poder del acuerdo, quiero ir un paso más allá. Quiero ir un poco más allá. Y quiero hablar, le he titulado a este último tema, el camino del perdón. ¿Cómo le he titulado? El camino del perdón o también el poder del perdón. El poder del perdón o el camino del perdón.
Estadísticamente, la principal causa por la que no se persevera en la iglesia, por la que la gente no persevera en la iglesia, es por problemas con las demás personas. Ojo, esto es bien importante que lo entendamos. La mayoría de las personas deciden no congregarse o deciden alejarse totalmente de la iglesia por problemas con las demás personas. Puede haber otras causas como asuntos doctrinales, puede haber otras causas como, por ejemplo, asuntos de desequilibrio espiritual y demás. Pero la principal causa estadísticamente por la que la gente no persevera es por problemas con los demás. Es más, no solo es la causa por la que la gente no persevera en la iglesia, también es la causa por la que los matrimonios se separan. También es la causa por la que las familias se dividen. También es la causa por las que proyectos y empresas no se mantienen en la cima, sino que se derriban proyectos. Esa es la principal causa de familias rotas, matrimonios rotos, el problema con los demás, el no llevarnos bien, el no caernos bien, el tener asuntos unos con otros. En el contexto de lo que yo ya hablaba del poder del acuerdo, Pedro le plantea una pregunta a Jesús. Pedro, el apóstol, le plantea una pregunta a Jesús. Vamos a ver la pregunta que Pedro le plantea a Jesús en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos, vamos a ver a partir del versículo 21 en adelante. Y vamos a ver cuando Jesús les dice, todo lo que ustedes aten será atado, lo que desaten será desatado, y si ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, será hecho. Y en ese contexto, haz de cuenta, yo me imagino a Jesús bien emocionado hablando, y de repente Pedro levanta la mano. Señor, ¿me permite una pregunta? Dime, Pedro. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? O sea, ya estás, hable y hable del perdón y hable de que los problemas y que la situación. A ver, dime, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Dice enseguida, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Mira, qué interesante esto que Jesús contestó. Lo que Pedro está preguntando, a ver, Señor, yo ya he tenido problemas con uno y con otro, porque acuérdense que Pedro era muy temperamental, era de temperamento colérico. Y me imagino que pues ya tenía por ahí problemas con Judas, problemas con Tomás, problemas con Mateo, no sé con cuántos tendría problemas Pedro. Y estaba contándoselas. Y le dice a Jesús, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? Y Jesús le contesta con algo que yo llamo el modelo de Jesús, que es lo contrario al modelo de Lamec. Ah, caray, ¿al modelo de quién? De Lamec. ¿Y quién fue Lamec? Ahí te va. Lamec fue un descendiente de Caín, que Lamec, siendo descendiente de Caín, dijo algo haciendo referencia a una consecuencia que Dios le puso a su tatarabuelo Caín. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Caín mató a su hermano Abel por causa de una ofrenda que Dios no la vio agradable y la de su hermano sí, él tuvo celos y se levanta contra su hermano y lo mata, y cuando llega Dios le dice, Caín, ¿qué has hecho? Escucho el clamor de la sangre de tu hermano que clama contra ti. Por lo tanto, la consecuencia será que te vas a ir de mi presencia y vas a andar errante.
Y Caín dice, Señor, este castigo que tú me has puesto es demasiado pesado para mí, porque donde quiera que yo vaya, el primero que me encuentre me va a matar. El primero que me encuentre me va a hacer daño. Y Dios le da, en medio de la consecuencia, le da una protección. ¿Qué le da? Una protección. Por causa de sus padres, por causa del amor y de la misericordia de Dios, Dios le da una protección. A nosotros, ¿cuántas veces Dios nos ha dado protecciones? Mira, casi podemos decir que Caín era como el gato. Tenía 7 vidas. Porque Dios le dice, el que quiera hacerle daño a Caín, lo vamos a castigar 7 veces. Que puede ser entendido de dos formas, como 7 veces el tanto del castigo o de las cosas que le hicieran a a Caín, o como lo dice más adelante, ahorita se los voy a leer, vengar 7 veces, no 7 veces el tanto, sino vengar durante 7 veces lo que le quieran hacer a Caín. Entonces, Dios le dice, no tengas cuidado, yo te he puesto una protección y la gente va a sufrir 7 veces todo aquel que te quiera hacer daño. Bueno, ya, Caín se queda más satisfecho. Pero su descendiente llamado Lamec se llena de orgullo y llega un momento en el que él le dice a sus esposas, tenía 2 esposas, una se llamaba Sila y Ada y otra Sila, Ada y Sila, ¿sí? Y les dice Lamec a sus esposas, escuchen bien, Ada y Sila, mujeres de Lamec, entiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín, mi tatarabuelo o mi antepasado, será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. O sea, con arrogancia, con orgullo, dice Lamec, si Dios le puso una protección a mi antepasado Caín de ser vengado 7 veces, pues yo voy más allá, 70 veces 7 seré vengado. Así que nadie se meta conmigo, porque el que se meta conmigo la va a pagar caro. O sea, lleno de arrogancia y hablando de una venganza infinita. ¿Sabías tú que hay gente como Lamec que hoy es bien común encontrar en la sociedad el modelo de Lamec? ¿Cuál es el modelo de Lamec? Pasan los años, pasan generaciones y la gente sigue peleándose entre familias. La gente sigue cargando odios, rencores y sigue procurando la venganza, porque el modelo de Lamec es un modelo de venganza. Ahora, eso de 70 veces 7 es como si dijera hasta el infinito y más allá. O sea, no nada más 7, no, todas las veces que sean necesarias, yo me vengaré. Me hicieron, me la pagan. ¿Cuántos de nosotros teníamos esa misma ideología? Ahora, ¿sabes qué es lo más lamentable? Que el modelo de la MEC se sigue todavía llevando a cabo dentro de la iglesia del Señor, dentro del equipo del Señor, como si fuéramos enemigos, vengándonos unos a otros. Bueno, pues cuando Pedro le pregunta a Jesús que si debe perdonar a su hermano solo 7 veces, porque Jesús le está hablando del perdón, Jesús, haciendo uso de aquella arrogancia y de aquel modelo de venganza de Caín, de Lamec, Jesús le da vuelta a la moneda y pone la otra mejilla. Porque eso significa, esa frase que dice, si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra, lo que realmente significa es que tú no le pagues con la misma moneda, tú voltea la otra cara, tú dale amor. Él te dio odio, tú dale amor. Él no te respetó, tú respeta. Él te tiene coraje, tú bendícelo. Él te maldice, tú bendícelo. ¿Sí me explico? Porque él te está dando el modelo de Lamec y tú le estás dando el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 de perdón. El modelo de Lamec, 70 veces 7 de venganza. ¿Tú cuál modelo estás siguiendo? ¿El modelo de Lamec
Y te vuelvo a repetir, lo más lamentable es que dentro de la iglesia de Jesucristo, todavía la gente sigue conservando el modelo de la MEC. Claro, la gente no sabe que ese es el modelo de la MEC, pero sigue teniendo esa misma actitud de la generación representada por Caín, porque la generación de Caín era una generación alejada de Dios, una generación que no honraba a Dios, sino que hacía las cosas a su manera. Pero Jesús, que es el nuevo modelo, que Jesucristo es nuestro Señor, Él nos dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego procede Jesús a poner un ejemplo. Dice, por eso el reino de los cielos, dice el versículo siguiente, el versículo 23, si no me equivoco. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. ¿Cuánto le debía a este hombre? 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él. Ah, ¿no tienes con qué pagarme? Véndanlo como un esclavo, véndanlo a él con todo y su esposa y sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. 10,000 monedas de oro. Fíjate, era una deuda millonaria. El siervo se postró delante de él y le dijo, le rogó, tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Amén. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuánto Dios me ha perdonado a mí? ¿Cuánto Dios te ha perdonado a ti y nos ha dejado en libertad? Pablo le dice a los Gálatas que estuvieran firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, porque Cristo vino a proclamar libertad a los cautivos. Tú eres libre, dile al que está a tu lado, tú eres libre por la sangre de Jesús. Él te ha dado libertad, libertad de toda deuda, claro, espiritual y eterna con Dios. Si sucede que el que está sentado ahí te debe y ahorita si tú tienes libertad y va a decir, entonces ya no te debo nada. No, si le debes, págale. Eso es otra cosa. ¿Sale? Si le debes, págale. Muy bien, pero Él nos ha dado libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros. Escucha, se encontró con uno que jugaba en su mismo equipo. Uno que jugaba en su mismo equipo. ¿Y qué sucedió? Cuando se encuentra con su compañero que le debía 100 monedas de plata. Ay, ay, ay. ¿Él cuánto debía? 10,000. Escucha, 10,000 monedas de oro, no de plata, de oro. Y su compañero que jugaba en su mismo equipo, ¿cuánto le debía? Solamente 100 monedas de plata, ni siquiera de oro, de plata. El 1%, ¿sabías que 100 es el 1% de 10,000? El 1% de lo que él le debía a su señor era lo que su compañero le debía, solo el 1%. Y dice que lo agarró por el cuello. A ver, agarra al que está a tu lado por el cuello, por favor. No, no se crean, no se crean. Lo agarró por el cuello, ajá, y comenzó a estrangularlo. ¡Wow! ¡Págame lo que me debes!, exigió. Su compañero se postró delante de él, igual como él lo había hecho con su señor. Se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero, di conmigo, pero, ajá, ahí está el problema. Pero él se negó. Más bien fue
y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¡Wow! ¿No te suena familiar esto? Que nosotros no podemos tolerar que otros se equivocan cuando nosotros nos equivocamos a cada rato, que nosotros no podemos perdonar una ofensa cuando nosotros hemos ofendido y Dios nos ha perdonado tanto. Cuando los demás, dice el versículo siguiente, los demás siervos, los demás compañeros del mismo equipo, vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron de chismosos. No se crean, no fueron de chismosos, tuvieron que decir, fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. ¿Sabías que cuando una persona decide no perdonar, sufre mucha tortura? ¿Sabes quién sufre más tortura? No a la persona que tú no perdonas. La persona que decide no perdonar es la que sufre más tortura. Es la que sufre más tortura. ¿Por qué? Porque a lo mejor la otra ni cuenta se da. Pero tú, el que no perdona, recibe más tortura hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, al menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Wow, fíjate qué poderoso. Así termina el Señor Jesucristo el capítulo 18 de Mateo, diciendo o poniéndonos un gran ejemplo del modelo de Jesucristo. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Solo 7? 490, que es 7 por 7. No, 70 veces 7, aunque si sacamos la cuenta matemática serían 490, o algunas traducciones opinan que la traducción más exacta sería 77. Pero bueno, sean 77 o sean 490, Jesús no se refirió a una cifra, sino se refirió a una actitud de perdonar cuantas veces sean necesarias. Aún si se hubiera referido a una cifra, este perdón del que habló Jesús es un perdón diario. Es un perdón diario. O sea, diario deberíamos perdonar, si fuera necesario, 490 veces. Diario deberíamos perdonar, si fuera necesario, 77 veces, las que sean. Pero Jesús está diciendo cuantas veces sea necesario, perdona. ¿Y cómo debes perdonar? Así como tú también fuiste perdonado. ¿Y qué significa el perdón? Mira, la palabra perdón viene de un vocablo griego que en griego se dice afiemi. ¿Cómo se dice en griego? Afiemi. Afiemi significa, literalmente, la palabra afiemi significa soltar. Significa entregar. Significa enviar. Oye, aquí te envío esto porque no es mío. Esto te pertenece a ti. Esto no es mío. Eso es perdonar. Atrévete a soltar, atrévete a dejar, atrévete a entregar, atrévete a enviar lo que no te pertenece. Mira, lo que tu ofensor hizo, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hermano, sea tu primo, sea quien sea, lo que tu ofensor hizo estuvo mal, quizá, estuvo muy mal, pero eso que él hizo es responsabilidad de él.
a ti no te pertenece. Tú necesitas soltarlo porque tú necesitas ser libre. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que a través de su muerte nosotros podamos superar nuestro pasado y a través de su resurrección tener una nueva vida, una nueva esperanza. No sigas el modelo de Lamec. Dile al que está a tu lado, no sigas el modelo de Lamec. Dejemos de vengarnos, dejemos de culpar, dejemos de pagar con la misma moneda, porque eso es lo que hizo Lamec. Sigamos el modelo de Jesús. El modelo de Lamec es un modelo de venganza. El modelo de Jesús es un modelo de amor y de perdón. La esencia, queridos hermanos, queridos amigos, la esencia de esta instrucción que Jesús nos está dando es que tratemos a los demás como queremos ser tratados nosotros. Fíjate, Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, escucha lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Escucha esto. Jesús está diciendo en Mateo 7:12 que en todo nosotros debemos tratar a los demás tal y como queremos que ellos nos traten a nosotros. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Trata bien. ¿Cómo quieres que te presten atención a ti? Una buena atención, que te den respeto, que te perdonen. Queremos que Dios realmente nos perdone, queremos que realmente Dios nos ayude a superar las cosas, pues nosotros tratemos a los demás tal y como quisiéramos ser tratados nosotros. Y termina Jesús este versículo diciendo, de hecho, esto, tratar a los demás como queremos ser tratados, esto es cumplir con la ley y con los profetas. Cumplir la Biblia, cumplir la palabra, cumplir la ley es amar a los demás tal y como queremos que nos amen a nosotros. También en Marcos capítulo 4, versículo 24. Marcos capítulo 4, versículo 24, nos presenta la Biblia una gran verdad que de la manera que nosotros también juzguemos, es decir, ahora nos está hablando desde el otro ángulo, de la manera que tú juzgues a los demás, es la manera en que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Como alguien dijo en una ocasión, cuando tú señalas a otro con un dedo, con 3 dedos te estás señalando a ti mismo. Cuando tú señalas a otro con un dedo diciendo mereces morir, con otros 3 dedos te estás señalando a ti mismo. Por eso Marcos 4:24 dice, pongan mucha atención. Y yo hoy te digo lo mismo, pongan mucha atención. Sé que hoy es un día que vienes del trabajo, a lo mejor estás fatigado, pero pon mucha atención. Con la medida con que midas a otros, se te medirá a ti y aún más se te añadirá. Bueno, aquí lo dice en plural. Pongan mucha atención, con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Esto me recuerda, les platicaba el domingo, un caso donde la Biblia nos cuenta que el rey David, sí, el rey David cometió un pecado. Estaba de ocioso, vio a una mujer, la codició en su corazón e hizo lo incorrecto. Mató a su esposo o mandó matar a su esposo y se quedó con la mujer. Pero ya antes había tenido relaciones con ella. Cuando Dios sabía lo que él había hecho y Dios decide amonestarlo a través del profeta Natán. Y el profeta Natán llega con el rey David y se postra delante de él y le dice, rey David, ¿me permite contarle una historia de algo trágico que ha pasado? Claro, claro, profeta Natán, dime, ¿qué ha sucedido? Pues fíjese usted que hay una persona muy rica que vive en cierto lugar, que recibió unos amigos que venían desde tierras lejanas a visitarlo. Y cuando llegaron, él dijo, ay, los voy a invitar de comer.
pero no quiero matar ninguno de mis ovejas, ninguna de mis vacas. Tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, pero no quiso matar ninguna de las suyas porque no quiso desprenderse. Más bien, fue con su vecino que era muy pobre y que solo tenía una corderita. Mató al vecino, le robó la corderita y la preparó para que se la comieran sus invitados. El rey David inmediatamente extiende el dedo contra aquel hombre y dice: ese hombre merece morir. Y el profeta Natán le dice: disculpe, rey David, pero ese hombre es usted. Yo solo al decirlo, la sangre se me baja hasta en los talones y se me sube otra vez hasta acá. Solo de ahorita decirlo. Yo me imagino lo que sintió el rey David. ¿Cómo que yo? Sí, Betsabé tenía marido. Tú la tomaste por mujer y mataste a su marido. El rey David comienza a llorar, comienza a entristecerse y dice: sé que he pecado. Y inmediatamente Dios le habla a Natán y le dice: dile que he perdonado su pecado. Dile que no morirá. Y bueno, no murió, Dios perdonó su pecado, aunque tuvo serias consecuencias a causa del pecado, porque el pecado trae consecuencias. El pecado, las malas decisiones traen consecuencias. A veces a nosotros se nos hace fácil decir: hago esto. No, trae consecuencias dolorosas. Y trajo consecuencias dolorosas para David. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando nosotros acusamos a alguien, en realidad nos estamos acusando a nosotros mismos. David, qué fácil cuando se trata de otro es decir: ese hombre merece morir. Hace mucho cantábamos una canción que dice: en mi sueño yo vi que te azotaban. Bueno, el chiste es que dice la canción, la historia de la canción, que veía que azotaban a Jesucristo y que él dijo: ¿cómo pueden estar azotando a Jesucristo? Y fui corriendo a quitarle el verdugo que lo azotaba, y cuando volteé hacia el verdugo, vi que era yo. El rostro del verdugo era yo. Vi que era yo el que le estaba azotando. Entonces caí de rodillas arrepentido diciendo: Señor, yo soy el que te azoté. Sí, porque a veces nosotros leemos la historia de Jesús y decimos: qué ingratos fueron con él, siendo tan bueno, siendo tan misericordioso, pero nosotros mismos hicimos eso. Dios nos ha perdonado. Dios, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Allí el Señor dio perdón a todo aquel que cree. Y si tú crees, Él te puede perdonar. Y perdonar significa darte una nueva vida, darte una nueva esperanza para que dejes de acusar con el dedo y ahora comiences a tener misericordia y a manejar el modelo de Jesús, que es el perdón hasta 70 veces 7. Perdón no significa hacernos de la vista gorda y decir: no pasa nada, tú puedes hacer lo que quieras, aquí todo se permite. No, es que ustedes son una iglesia donde permiten todo. No, no apapachamos ni damos por tu lado, pero estamos conscientes que todos hemos pecado, que el único justo y verdadero y perfecto es Dios, y que nosotros estamos en un proceso y que debemos asumir la responsabilidad de ser cada día más como Jesús. Pero somos una casa de restauración, somos una casa de amor, somos una casa de bendición, somos una casa de perdón, porque en esta casa se promueve el modelo de Jesús y no el modelo de la Mec. Y por último, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Con esto quiero terminar. Es como un resumen. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y mira, esta frase, este versículo, Mateo 6, 14 al 15, más que ser una condición para recibir perdón, es una ley que Dios ha establecido, que es la ley de la causa y el efecto, donde
Tú no podrás, yo no podré, no podremos realmente disfrutar del perdón de Dios si nosotros no somos capaces de perdonar. No vas a poder disfrutar de la libertad de Cristo, no vas a poder disfrutar del perdón de Cristo si tú no eres capaz de perdonar. Necesitamos entender que para poder disfrutar del perdón que Dios nos da, necesitamos aprender a perdonar. En otras palabras, en la medida que tú perdonas, se activa en ti el perdón que Dios te ha dado. En la medida que tú amas, se activa en ti el amor que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es puro. El amor de Dios no tiene condiciones, pero nosotros a veces ni siquiera, escucha, ni siquiera podemos decir, Abba, Padre. No podemos decir, papá. ¿Por qué? Porque hay en nosotros actitudes, pensamientos que impiden que nosotros podamos disfrutar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de perdonar a otros. Y cuando dice a otros, también nos incluye a nosotros. A veces el problema no es si Dios te perdonó, el problema es si tú ya te perdonaste a ti mismo. Y el perdón es soltar. El perdón es darnos cuenta que Dios nos ama y que nosotros somos imperfectos, pero que en la medida que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, nosotros vamos cada día perfeccionando nuestra vida, porque los hijos de Dios somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ponte de pie, por favor. Qué maravilloso momento, qué maravillosa oportunidad la que Dios nos da de poder escuchar este capítulo 18, que es una joya en medio de todo el Evangelio de San Mateo, donde habla del equipo que Jesús formó y termina con esta maravillosa historia y con este maravilloso modelo, en donde, por cierto, el peor impedimento para hacer equipo, para trabajar juntos y ganar como equipo, es los problemas que tenemos unos con otros, las diferencias que tenemos unos con otros. Y vuelvo a repetir, esto no solamente incluye la situación en la iglesia, incluye la situación en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? ¿Por qué hay tantos problemas en la familia? Porque no hemos sido capaces de realmente perdonar. Porque no hemos sido capaces de realmente amar como Dios nos ha amado. Quiero que levantemos nuestras manos y que le digamos a Dios, Señor, ayúdanos a realmente seguir el modelo del perdón. Hemos entendido que el perdón en griego significa soltar, significa enviar, significa deshacernos de lo que no nos pertenece. Hoy, en el nombre de Jesucristo, nos deshacemos de toda actitud, de toda mentalidad, de todo rencor y de toda amargura, como lo dice tu palabra, que la amargura o la raíz de la amargura es una raíz que estorba para que nosotros podamos vivir una vida plena y contamina a las personas que nos rodean. Pero yo te pido que hoy nosotros tengamos la actitud de soltar, de dejar a un lado todo rencor, toda amargura y abrazar el perdón, abrazar el amor primeramente a Dios, pero también el amor a nosotros mismos, amarnos y perdonarnos a nosotros mismos para así poder también amar y perdonar a los demás, porque en la medida que amemos y perdonemos a los demás hasta 70 veces 7, disfrutaremos del perdón que Dios nos ha dado, un perdón infinito, un perdón maravilloso. Dios, yo hoy oro para que tu iglesia, para que tu pueblo, para que tus hijos recibamos este entendimiento, recibamos este perdón, recibamos esa actitud de poder entender, Señor, que nosotros necesitamos aprender a soltar lo que tengamos que soltar. Te pido en el nombre de Jesús que podamos entender tu voluntad, que podamos entender tu palabra, que podamos ser, Señor, como tú eres con nosotros, así también nosotros amar, así también nosotros perdonar.
así también nosotros vivir una vida en la que podamos honrarte a ti y podamos honrar a los demás. El modelo de Lamec sea desvanecido, sea quitado de nuestra vida, sea quitado de nuestro corazón y que podamos, en el nombre de Jesucristo, poner nuestra mirada en ti para seguir tu modelo, para seguir tus instrucciones, para hacer equipo, sabiendo que trabajamos, que servimos, que jugamos en el mismo equipo, que es la iglesia de Dios, el equipo que Dios diseñó, el equipo que Dios formó, y que con base en este entendimiento podamos amarnos, podamos, Dios, realmente hacer tu voluntad, porque es imposible que fluya tu gloria, que fluya esa comunión vertical si no fluye la comunión horizontal, que todos los daños de nuestro corazón sean sanados. Ayúdanos a reconciliarnos. Tú harás volver, bueno, tú dijiste que vendría Elías, que fue a través del profeta Juan el Bautista, vendría Elías y haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Restaura la paternidad, restaura los corazones, sana las vidas y ayúdanos a vivir como una familia de reino, como una familia conforme a tu corazón. Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.